Estamos hablando de algunos puntos importantes sobre lo que la palabra de Dios en su revelación especial nos enseña. Si analizamos desde todo punto de vista la palabra nos enseña todo, pero hay puntos muy relevantes. Hace 8 días estábamos estudiando el primer punto. ¿Qué estábamos estudiando hace 8 días? ¿Qué nos revela primeramente la palabra, la Biblia, en su revelación especial? La naturaleza de Dios. Creo que iniciamos este punto preguntando quién es Dios para ustedes, cuál es el pensamiento, y aún después que hemos estudiado ya algunos pasajes bíblicos, yo no sé qué tan claro sea para usted Dios. Los conceptos que son emitidos a través de los teólogos son absolutamente diferentes. No nos hemos podido poner de acuerdo. Porque estoy enfermito hoy, perdón, estoy mal de los huesos, de la carne y de todo. Pero Dios se fue. Pero, es decir, los conceptos teológicos teológicos avanzados en la Biblia difieren en su interpretación a través de cada uno de los exégetas. Nosotros hablamos de un punto tan neurálgico como es la predestinación. Encontramos casi la discusión ya que se va a lo personal entre Jacobo Arminio, por ejemplo, y Calvino. Nos encontramos, está Martín Lutero también metido en la mitad, y vemos a Zwinglio también discutiendo esto y que dice: yo prefiero dejar eso así. Se retira Zwinglio en el año 1470 aproximadamente, los precursores de la reforma religiosa del siglo XVI. Ellos están en esa tremenda discusión y hoy es el día en que aún ellos no se pusieron de acuerdo, y desde luego nosotros como teólogos tenemos que buscar una salida, porque hemos dicho aquí una y otra vez que la revelación de Dios en la Biblia es progresiva. ¿Qué quiere decir? En el Antiguo Testamento no entendieron. Pedro lo dice en el Nuevo Testamento. Aquellos que escribieron de estas cosas no sabían ni a qué se referían, pero a nosotros nos fue revelado este misterio el misterio de la redención, que no conocían en el Antiguo Testamento, aunque Dios lo manifestó. Recientemente estuvimos hablando de Oseas. Oseas es la revelación del rescate, de la redención al pueblo de Israel 750 años antes de Cristo. Isaías nos habla, como lo conocemos muy bien, del nacimiento de Jesús, del siervo sufriente, de todo esto, pero no entendieron. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento y vemos que nace un niño en un pesebre y creemos por la fe, porque es importante que aquí se encuentre la primera traba, y que nosotros encontramos la iglesia a partir del año 250 en adelante en una continua discusión de la esencia de Dios. Esencia de Dios y la divinidad de Jesucristo o de Jesús. Esto fue un tema que ha sido debatido a través de todos los tiempos, y aún hoy los teólogos no pueden llegar a un acuerdo. ¿Quería Dios en su palabra, o al manifestar su palabra, que nosotros permaneciésemos en este limbo? No, desde ningún punto de vista. El Señor dio su palabra para que nosotros la entendiésemos. Es esa la razón por la cual nosotros estudiamos la Biblia. Los rudimentos, que es lo que están aprendiendo abajo, que ustedes ya lo saben, me imagino, lo saben muy bien. Yo les estuve enseñando rudimentos también
¿Para qué? Porque son las bases de nuestro creer y del comienzo del desarrollo intelectual bíblico. Por esa razón, entonces nosotros aquí encontramos en los primeros concilios que fueron Nicea, 1484, Constantinopla, también otro concilio. ¿Cuál otro? El concilio de Éfeso, sí, muy bien, de Éfeso. Son concilios que ecuménicos. ¿Qué es un concilio ecuménico? Mundial. Y ecuménico quiere decir también que es de todas las religiones, o al menos del cristianismo, no importa la línea que haya tomado, de todas maneras entran en estos concilios ¿para qué? Para poder debatir lo que es la doctrina, para poder sentar bases doctrinales. Y nosotros encontramos en la antigüedad, desde este tiempo, desde 1313, ¿cierto? Un Constantino que se convierte, y nosotros comenzamos ya estos debates. Hablamos hace 8 días, nacen pensamientos como la no divinidad de Jesús. Jesús es un profeta, no es el Hijo de Dios. Es un profeta muy importante y ese pensamiento perdura hoy. Y es importante que nosotros tengamos claro que Jesús es Hijo de Dios. Juan dice, Hijo de Dios. Y en su tercera carta, el que niega que Jesús es Hijo de Dios no ha entendido la fe. El que niega que Jesús. Es por eso la necesidad de que nosotros entendamos varias partes de nuestra doctrina. Jesús como Hijo de Dios. ¿Se puede entender esto? Solamente se puede entender por la fe. ¿Por qué? Porque hablando nosotros de la naturaleza de Dios, sabiendo que Dios es, hablamos de varias cosas. Logos, que es verbo, que es acción, que es, esto forma esencia. Esencia que se va a entender en la mente humana solamente por fe. Cuando no hay fe, no se puede entender esto. ¿Por qué? Porque es imposible que nosotros consideremos la esencia de Dios, la naturaleza de Dios, como luz, como una composición, como una mezcla de luz, de paz, de amor, de sabiduría, de entendimiento, de, ¿qué más? Díganme, no me atributos, de eternidad. ¿De qué? Poder. ¿Salvación? No. Esencia de Dios. Omnisciencia. Atributos absolutos. Omnipresencia. Omnipresencia. Pureza. Santidad. Santidad. Más. Misericordia. Amor. Piedad. Amor ya está. Es uno de los primeros. Piedad. Eternidad. Ya está. Creador. Poder. No, poder. Creador es un efecto. Poder. Infinito. Infinitud. ¿Sí? Sí. Infinitud. ¿Qué más? Todo lo bueno. Eternidad, claro. Todo lo bueno. Perfección. Todo lo bueno Perfección. es, voy a hablar algo que no es correcto, pero es una masa. Me hago entender, para que podamos entender la naturaleza de Dios, todo lo bueno, todo lo perfecto. Como dice todo lo perfecto, desciende de lo alto. Todo lo bueno desciende de allá, porque eso es Dios. Es una esencia
no en ebullición, sino en acción, porque en ebullición es cuando esto se mezcla. Ebullición es cuando se mezcla y se confunde lo uno con lo otro, cuando herve, ¿no? La sopa, y se mezclan las habas con esto y hasta que se derrite y se vuelve una masa. Esto no es ebullición, esto es acción. Acción conjunta e independiente. De toda esta esencia. Eso es la naturaleza de Dios, es eso. Dios no tiene figura. Y eso es importante que lo entendamos. Porque el 80% de los habitantes del mundo le dan una figura a Dios. De una u otra manera. Algunos en sus profetas, otros en los ángeles, otros en los santos, pero otros los sientan en un trono. Es una visión bíblica, sentado allá, en un trono. Y Él es el Padre, Él es el Dios del universo, que tiene manos, que tiene ojos, que tiene pies. Y no, Él no es así. Él es una esencia. En el principio era el verbo. ¿Qué es verbo? Acción. ¿Qué es verbo? Palabra. ¿Qué es el logos? Es la existencia, el ser. Y el verbo, ¿qué? Se hizo carne. Naturaleza de Dios. Ya, todo esto que es intangible, muéstrame el amor, muéstrame la paz, muéstrame la eternidad, la omnipresencia, muéstrame la pureza, muéstrame. No deje, todo esto es intangible, no se puede tocar, pero es existible. Todo existe. Yo no lo sé, yo no sé cuánta pureza hay en usted, y no sé cuánta sabiduría, no sé cuánto entendimiento. Yo puedo sopesar más o menos, usted sabe. Le hago un examen, aquí usted me va a decir, yo sé tanto. Yo no. La eternidad es indefinible también, no se puede definir. Todo esto forma a Dios. Y eso se hizo carne, es lo que dice el capítulo primero, donde nos desarrolla lo que es la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Se hizo que esto se vuelva carne. Ahí es donde falla la fe. Ahí es donde dice no. Y ahí es donde dice que Jesús no puede ser hijo de Dios si nosotros entendemos esto, porque no cabe en la mente humana, ni en los científicos, ni mucho menos en los que no creen. Pero para mí es absolutamente claro. ¿Por qué? Porque creo. Todo eso tomó forma de un niño que nació en un pesebre, que era Dios, fue Dios y sigue siendo Dios. Naturaleza. Eso es una revelación. Por eso estamos hablando de revelación especial. Podríamos decir ahora revelación especial del Espíritu. Porque es el Espíritu que nos va a revelar esto. Es decir, hacerlo entender en la mente humana. Yo puedo hacerle todos los muñequitos que ustedes quieran, todos los dibujos, pero lo que yo tengo en mi mente respecto de Dios, de la naturaleza de Dios, de la composición de Dios, de lo que Dios es, yo no puedo metérselo en su mente. Yo trato de explicarlo, pero es el Espíritu Santo quien dice, sí, ahora lo entiendo. Eso es lo que Dios revela al hombre en su revelación especial. Esto en cuanto a la naturaleza. Lo que Dios revela en su palabra respecto de la naturaleza. No vamos más con la naturaleza. Hay algo también dentro de las cosas que el texto nos enseña sobre la revelación especial de Dios. ¿Y por qué especial? Díganme, ¿por qué especial? Porque no todo el mundo lo entiende. Hay dos clases de revelación, ¿no? Dios revela voluntad y propósito para el hombre. Voluntad y propósito para el hombre. En su revelación también especial. Es decir,
Podemos aprender todos los libros de historia, de geografía, tratando de cumplir un propósito del por qué nacimos, crecimos, nos desarrollamos, nos casamos, tuvimos hijos y nos morimos. El 66% de los habitantes del mundo dicen todo se acaba. O sea, es una evolución en el hombre. En cuanto al cristianismo, ¿cuántos tenemos cristianos en el mundo? ¿Tenemos un 30? No tenemos un 30. ¿Ah? No. Tenemos en Colombia, bueno, el mundo cristiano, si tenemos, no tenemos edad, ¿cuántos son los cristianos? Son 17.000 millones, el 17%, 17.5%. Cristianos en el mundo. Toda la población mundial dividida en 100%. El 17% creo que son cristianos, el 40%, bueno, hay ateos y hay de todos. Pero miren cuántos pueden conocer el propósito de Dios. Para nosotros, como hablamos continuamente de propósito, pues es sencillo. ¿Cuál es el propósito? El propósito es para el cual Dios creó al hombre. Para nosotros es sencillo, habiendo estudiado desde la antigüedad el propósito de Dios. Y nos hemos ido aún antes de Génesis. Cuando hablamos de Satanás, recuerden, cuando hablamos de precreación, cuando hablamos de los dinosaurios, cuando hablamos de la prehistoria, de los periodos paleolíticos, de las eras glaciales, cuando hablamos de todo esto, nosotros estamos viendo el desarrollo, dígame. El 37%. 37%. Más de 800 millones de protestantes en el mundo, considerados como protestantes. Protestantes, 37%. Ellos no pueden entender. Ellos profesan ser cristianos. ¿Usted sabe cuántos cristianos hoy que simplemente se llaman cristianos? O simplemente asisten religiosamente a una iglesia para alabar a Dios, tal vez sin conocimiento. Tal vez la secuencia de la iglesia tradicional para rezar un poco, otros para apaciguar las ansias por si el caso de pronto es verdad. Entonces, este es el mundo cristiano, pero es decir, los conocedores realmente del propósito de Dios, yo calculo que un 10% del pueblo universal, un 10% pueden entender el propósito de Dios, y un 5%, créanme, van a entender la evolución y el desarrollo de la historia de acuerdo al propósito de Dios. Bíblicamente. Bueno, ¿cómo sabe? ¿Será tu interés? Sí, un 3% dice. Seguramente sí. Sí, aproximadamente. Yo le puse 4, pero yo creo que un 3 menos. Pero es tenaz. Pero ¿cómo la Biblia nos va revelando ese propósito? ¿Cómo nosotros podemos saber para qué fuimos hechos? Y esto es una revelación especial maravillosa. Es de la que yo disfruto. Estábamos hablando de sueños. Es la que me lleva a los sueños. Es la que me lleva a mirar las cosas de Dios. El desarrollo del conocimiento del propósito de Dios. Muchos de los hermanos me preguntan, no, pastor, ¿cómo hago yo para saber cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Cómo sé cuál es el propósito? Para mi vida. ¿Cómo se sigue el propósito de Dios? Es una pregunta religiosa, católica, evangélica. ¿Cómo sé yo cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? Lo hemos explicado aquí, lo hemos hablado, lo hemos digerido. Voy a tocar comenzar a calificar. Déjame. Vamos a anotar lo que están diciendo aquí, a ver si es verdad. ¿Cómo? La relación y revelación.
¿Qué dices, Wilmar? ¿Cómo sabes tú cuál es el propósito de Dios para ti? Bueno, hay varias cosas. Hay una parte que es muy, podríamos llamarla material, que es lo que Dios, de lo que Dios me ha dotado. Hablando de dones, hablando de la parte de los talentos. Cada uno Dios repartió. Bueno, sí. Repartió de una manera. Sí. A cada uno le dio como él Quiso. Sí, muy bien. Sí. Exactamente. Sí. Entonces, eso en cierta forma me da una cosmovisión de mi vida. Te da una idea vaga. Exactamente. Vaga de lo que Dios quiere, porque te enseñó a que tocaras guitarra, que aprendieras todo Sí, hablando de la parte de los dones y los talentos. una vocación que Dios me ha dado desde que nació para hacer empresa, para hacer negocios, para liderar. Eso Sí. te enfoca en esa parte. Aceptable. Ahora viene una parte espiritual, Sí. que es de la que habla Estefan. Dios nos guía en ese aspecto a través de la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Él nos guía a toda verdad, dice su palabra también. Me falta algo. Ahí va bien. Juan Carlos. A mí de cara a eso, pastor, porque es una muy buena pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios con mi vida? Y uno podría divagar mucho alrededor de lo que dice, Sí, ¿cómo sabemos? pero mira que lo que dice Wilmar es correcto, pero yo me baso en un principio bíblico en cuanto al propósito universal de Dios con el hombre. Dios pide tres cosas: hacer justicia, Misericordia. y ser humilde ante Él. Humillarte ante tu Dios. ¿Qué es lo que pide Jehová tu Dios de ti? Que seamos responsables. Eso es general, amigo. Claro. Me gusta el debate. Es que hay que mirar algo que tú estás planteando. Desde el punto de vista podemos mirarlo de manera general. Dios Sí. tiene un propósito. Sí, pero si es específico, Es es específico. relacional. Para tu vida. Es fruto de la relación. Claro, él demanda que demos fruto, Él demanda que vivamos en obediencia, Él demanda que lo amemos. De hecho dice el gran mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios de corazón. El más grande, Amar a Dios. es lo que Él pide. Pero uno encuentra en la Biblia en diferentes puntos, por ejemplo, Él nos creó para que proclamemos su nombre. Ustedes me están extendiendo la pregunta, la están ampliando tanto. Es que en general. Sí, claro. Hay enfoques, hay diferentes enfoques de esto. Para hacer Esa es la disciplina, pregunta que uno siempre se para hacer pasos. A ver, espera, uno por uno. Hay un teólogo. Ajá. Venga, párate. Pongan atención a esto, a esta respuesta. Párate. Explícalo como lo estás explicando, porque te acercas mucho a la respuesta. Bueno, dice un teólogo que nosotros vivimos en una orquesta, ¿sí? Y en una sinfonía. Y que cuando nosotros escuchamos al que dirige la orquesta, encontramos cómo nosotros aportamos a esa orquesta, cómo nosotros influimos en esa orquesta para que la sinfonía lleve un... ¿no? ¿Sí? Me gusta ese pensamiento. Eso es. No es solo me gusta, ¿por qué? Porque lo primero que hace la persona que está mirando la orquesta, ¿qué es? Es meterse dentro de la orquesta, pero que va llevando un ritmo, ¿cómo llaman? Una armonía, una secuencia armónica. Mire todo lo que está saliendo de esto, porque es importante que sepamos al menos cómo sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo supe yo cuál es el propósito para mi vida? Mira que lo mismo, Proverbios nos dice que encomienda, nos habla de, hijo mío, entrégame tu corazón, ¿cierto? Cuando yo le entrego a Dios mi vida, Él se encarga de encarrilarla. Y yo voy entendiendo a medida que camino cuál es su propósito, porque yo voy viendo mi entorno. ¿Sí? Las respuestas son tan importantes todas las que ustedes están dando. Dime, Liliana. El propósito cosmogónico de Dios, propósito de orden establecido desde la eternidad. Eso es general, porque es para su iglesia, pero particular,
Dímelo. Creo que seguir los mandamientos de Dios. Te has acercado mucho. Te has acercado. Dímelo. Ser vasos donde el Señor permanezca. Dice que somos recipientes. También. ¿Qué más? No me han dado la palabra clave. La palabra. Fruto. La palabra. La palabra. Estamos hablando de la Biblia y la revelación especial para el hombre. Cómo nosotros conocemos la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas a través de su palabra. O sea, ¿cómo? Lo primero que hacemos es encaminarnos. Recibir a Cristo en nuestro corazón, es decir, la fe. Porque no podemos aceptar la palabra si no hay fe en nosotros. Por eso cuando estamos hablando nosotros de Cristo a una persona secular, le hablamos de la Biblia. Es la gran cortina que nos encontramos cuando estamos hablando a alguien de Cristo. Es que la Biblia dice, no, si es que yo no creo en la Biblia. No me nombre la Biblia. Demuéstreme que Dios existe. Ese es el muro que nos encontramos con ellos. Entonces, hablamos por eso desde el principio quién es Dios para usted. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un concepto muy diferente de lo que es Dios en nuestra vida a través del desarrollo de nuestra fe y nuestra comunión con Él. Yo puedo decir, ¿cómo no voy a creer que Dios existe si yo lo veo? ¿Cómo no voy a creer que Dios existe si está en mi corazón? Yo lo siento. ¿Cómo no voy a creer que Dios existe si veo los cielos y la tierra obra de sus manos? Y cuando yo me extiendo hacia lo secular voy a encontrar a muchos diciendo, no, es que eso en los cielos y la tierra que llaman ustedes, eso es una obra de evolución. Darwin nos la explica muy bien y comienzan a dar todo esto y quedamos nosotros en las nubes porque no podemos dar respuesta por eso. Por eso en la clase pasada o en antepasada estuvimos hablando de la prueba científica, ¿recuerdan? Y estuvimos hablando de las leyes físicas establecidas por la ciencia. Nada se crea, nada se destruye. Todo se transforma, es una ley física secular. Nada tiene que ver con Biblia o con fe o con creencias, para nada. Es una ley establecida. Les enseñan, si nada se crea, nada se destruye, entonces yo no existo. Entonces, ¿qué estoy hablando aquí con ustedes? Esa es una prueba de la existencia de Dios. ¿Ok? Entonces, en esto es importante, primero, la fe cuando hemos creído. Segundo, caminar cuando nosotros caminamos en sus mandamientos, en la palabra. Por eso la palabra es importante. ¿Por qué? Porque solamente cuando nosotros obedecemos a Dios, nos encaminamos en la senda. Cuando yo estoy caminando por aquí, yo voy para allá y para acá, acorde a mi voluntad, pero hay una regla general que está trazada en la palabra, que traza un camino para el hombre. Cuando usted se mete en ese camino, usted comienza a caminar en él, cumpliendo los mandamientos, los estatutos, amando a Dios sobre todas las cosas. Y Dios le está diciendo, el propósito para ti es este. Ahí sí viene la revelación de la cual hablaba alguien ahí a través del Espíritu Santo. Exacto, que es la gran diferencia. Claro. Hay mucha gente que conoce mucha palabra. Hay gente que establece su vida con base en la palabra de Dios, pero no hay una revelación del Espíritu Santo. Que una de las, bueno, esta charla la tuvimos hace poco, y hay gente que conoce la Biblia, pero no tiene una relación, no hay presencia del Espíritu Santo en su vida. Sí. Mira, yo estudié religiones con seculares, con religiosos seculares, con cardenales, en la Universidad de Rosario. Estaba estudiando ya doctrinas, religiones, todo esto del mundo. Y estudiábamos con los imanes, con los cardenales, y todos tienen un concepto tan diferente de esto. Y cuando estuve en el seminario pude darme cuenta de que yo aprendí algo de teología. Aprendí, pero lo que nos enseñan allí no es la revelación del Espíritu Santo. Ellos nos enseñan a nosotros la historia del papado, la iglesia, la historia de los santos, la historia de no sé qué, de Santa Teresa de Jesús, de Santo Domingo Sabio, de no sé quién, todo esto y su caminar. Pero nunca nos llevan a nosotros a tener un discernimiento del Espíritu Santo en el desarrollo de nuestra vida. Ese es el gran problema. Son teólogos, los curas, la teología secular, católica, les cuento que es mucho más profunda que la teología nuestra, pero inentendible. Por eso escucha, entonces ellos no pueden dar
dar una explicación. Si yo les hablo, si yo estoy hablando, porque tuve muchos debates con ellos, ¿cierto? Pero hablamos de la esencia de Dios, ellos no pueden entender a Dios. Mucho menos si usted se enfrasca con un testigo de Jehová. Usted queda en las nubes y ellos son tercos y trancados por dentro. Usted no les puede enseñar a ellos cómo fue que Dios en su esencia, lo que vimos anteriormente, se hizo carne. ¿Cómo así? ¿Eso fue por acto de magia o qué? No, fue por poder de Dios, por voluntad de Dios, que se hizo carne. Y yo creo en Jesús como Dios. Y creo que el Espíritu Santo que hoy está en medio de nosotros es Jesús. Y nosotros hablamos, uy, si pudiésemos estar caminando con Jesús por Samaria, por Judea, con Él. No, ¿saben qué? Es mucho mejor entrar con el Espíritu Santo que con Jesús. Porque Jesús tenía limitaciones para ir desde Judea y subir hasta Galilea. Tocaba pasar por Samaria y les tocaba ir en burro o a pie, camino. Él no podía hacer lo que hace el Espíritu Santo, de estar aquí y allá. El Espíritu Santo sí lo podía hacer. Por eso cuando hablamos nosotros, que le preguntan, Jesús, ¿y cuándo? ¿Será que suceden estas cosas y viene el Señor? Dios, solamente es mi Padre. En su potestad. Él no sabía. Yo le pregunto, ¿Jesús no sabía acaso? Solamente mi Padre y yo. No. Él en ninguna manera negó. ¿Por qué? Porque Él era el Padre. Pero en su esencia como carne, Él tampoco sabía. Él desechó esa sabiduría de allá para poder ser igual a cualquiera de nosotros con la sabiduría que se le dio a cada uno. Es tan... De hecho, hay una parte que habla de la conveniencia de haberse ido. Claro. Dice, es necesario, dice Juan 14, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no les puedo mandar el Espíritu Santo. ¿Cómo así que no puede ir? ¿Por qué? Porque Él necesita irse y venir de nuevo, pero ya no viene como carne, sino viene como el Espíritu Santo. Por eso. Muy bien la acotación. Él es Jesús. Ahora Él es Dios. Cuando hemos repetido esto, cuando Él se presente, cuando nosotros vayamos a ver a Dios, ¿a quién vamos a ver? A Jesús en su gloria. A Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la manifestación de la naturaleza, de la esencia de Dios, y no quiero volver atrás. Pero es la esencia, la naturaleza de Dios. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta respecto al propósito? Ahora sabemos cómo es el propósito. Cuando yo camino en el propósito de Dios, Dios en su misericordia nos ayuda. ¿Por qué? Porque al principio, cuando yo fui niño, yo deseé ser sacerdote. Esta mañana les hablaba de sueños. Y cuando yo estaba en clase, en mis años de primaria, yo era acólito en la Veracruz, en la Capuchina, en la Catedral, en la Iglesia del Espíritu Santo, en la 17, y me pedían los curas, y apenas sí tenía 7 años, 8 años. El Señor me había elegido ya, y me apasionaba la iglesia y los santos, y me arrodillaba ante la Virgen del Perpetuo Socorro y clamaba a la Virgen del Perpetuo Socorro. Y cuando estaba en clase dibujaba capillas y dibujaba los libros y el atril y los vinajeras y los hábitos, ¿no? El cíngulo y la sotana y el alba, ¿saben qué es el alba, no? Y la mitra y todas estas cosas eran mis dibujos cada vez más. ¿Por qué? Yo tenía ahorrado hacia algo. Y el Señor me estaba metiendo por todos lados. Y yo siempre lo quise. Le dije, Dios, una vez allá en la catedral, de rodillas, le dije, Señor, yo quiero seguirte, pero quiero seguirte en la verdad. Yo quiero saber quién eres tú. Si es verdad que sí o que no. Y me ayudó. Me convertí en un evangelio. Me salí del seminario. Y aquí estoy. ¿Sería el propósito de Dios que yo estuviera aquí? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Cuál es el propósito para usted? Tenemos que hacer un análisis de cada una de nuestras vidas para conocer esto que es revelado a través de la Biblia, la voluntad y el propósito de Dios para el hombre. Y aquí no estamos hablando de la humanidad. Entonces entraremos en el propósito cosmogónico de Dios. Hablaremos de la iglesia y de la cena de las bodas del Cordero para la humanidad. Pero estamos hablando de lo que es para nosotros.
Usted está aquí y usted puede salirse de aquí cuando quiera. Y puede salirse del propósito de Dios por el libre albedrío. Por eso es bueno que usted siempre esté clamando a Dios, Señor, manténme en tu propósito. Manténme en tu propósito, porque yo quiero. Porque esa es voluntad del hombre, no es voluntad de Dios. Él trazó el propósito, pero el propósito lo sigue usted si quiere o no quiere. Es mostrado a través de la Biblia, pero es usted el que decide. Entonces, por esa razón, como nosotros somos tan débiles, como decía Porfirio Barbacoa, ¿cierto? Entonces tenemos que decirle, Padre, por favor, no me sueltes. Entonces nuestra oración es, Señor, que yo no caiga. Señor, si yo me voy a desviar de tu propósito, pues mátame. Quiero morirme antes que perder el propósito para el cual tú me llamaste. Esto es importante. ¿Okay? Y nos mantendremos nosotros en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en esta mañana.